Muy buenas tardes, amigos de Radio Capital. Quiera Dios que sea un buen comienzo del mes de agosto, ¿no? Esto me hace acordar cuando mayormente esto se siente mucho, digamos, esta costumbre o esta práctica, ¿no? Vieron lo que pasó ayer, casi en toda América, ¿no? Se celebró el Día de la Pachamama. Y después, por ejemplo, se dice que en agosto, el mes de agosto no es muy, digamos, ¿no? Que para mí tiene sus pros y contras como todos los meses, no es justamente agosto. Pero bueno, está, ¿no? Está, digamos así, en el folclore del campo, ¿no? Pero miren, quiero, como siempre lo dije, ¿no? Vengo a compartir lo que viví, lo que vivo y lo que voy a seguir viviendo. Y claro, ¿no? Por supuesto que esto es inevitable. Uno no puede ignorar o hacer oídos sordos, ni tampoco mirar para un costado, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando, sí, prácticamente en todo el mundo, y damos gracias a Dios de que Argentina, digamos así, no estamos en llanto ni no como lo que está pasando en otros países. Quiera Dios que tenga misericordia de Argentina, que tenga un poquito de paciencia para que los argentinos reaccionemos, ¿no? Y miremos lo que está pasando. Mire, si comentar lo que pasa no va a llevar tiempo, pero yo sé que hay muchos que están prendidos en las redes y están viendo lo que está pasando en el mundo. Ya a veces no quiero decirlo porque va a molestar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no, me gusta lo que está pasando, me encanta lo que está pasando, no queda muy bien. Digamos, lo que a mí más me anima, digamos, a seguir siendo cristiano, es como muchas veces se lo dije, ¿no? Por ejemplo, de lo que está pasando, abrimos la Biblia y está ahí. Y esto es lo que me gusta, ¿no? Que lo que si abrimos la Biblia, leemos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los versículos que se está aplicando mucho en estos tiempos, es en Mateo 24, ¿no? Pero es, ¿cómo le puedo decir? Un libro, el libro que se escribió después de la muerte de Jesús, ¿no? Lo escribió el apóstol Mateo. Pero miren, ¿no? ¿Qué sería, no? Jesús murió a los 33 años y este libro ahora lo habrán escrito después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero mira, estamos en el 2021 y cómo se cumple. Por Dios, esto es maravilloso de cómo se está cumpliendo. Y esto es lo que yo vengo a compartir, porque en algunos programas yo dije, a mí me encanta, doy gracias a Dios por haber nacido en Argentina. Es un país tan lindo y tan rico, ¿no? Por Dios, y la mala administración, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero todos lo sabemos. Pero a mí me duele como argentino, ¿no? Me encantaba cuando por ahí
cuando alguno que, por ejemplo, hace historia y dice, no, Argentina era el granero del mundo. Por Dios, qué linda definición que hacían de Argentina. Y quedó, ¿no? Quedó todo en la nada. Yo una vuelta, ¿no? Se los dije que se calcula que Argentina hace una producción, pero para millones y millones de personas, ¿no? Y yo a veces cuando miro la noticia o veo a algunos de los que conozco, ¿no? Que algunos que han quedado sin trabajo y veo que le falta, y digo, no, qué contrariedad, ¿no? Y a mí eso me duele, más cuando veo a un niño, eso es lo peor. Eso a mí, miren, no, yo a veces como muchas veces dije que ahora tengo el tiempo del mundo, ¿no? Tal vez antes no, digamos, sería porque estaba en movimiento, que porque esto, porque lo otro, y más cuando tenía a mis dos hijos, ¿eh? Estaban chicos. Pero ahora, miren, ¿no? Tengo el tiempo del mundo y yo miro, analizo, escucho, converso pero ¿cómo es, no? Yo he visto que cuando trabajaba estaba en esa vorágine que del tiempo, que la gente, que el bondi, que el tren, y ahora lo miro así despacio, pero bueno, el mundo sigue andando, como dicen, ¿no? O como a veces dicen, ¿no? El show debe continuar. Y no sé si se lo comenté, tengo un sobrino, ahora es como un mes atrás, él tenía trabajo, tiene trabajo, pero trabajaba por ahí un día a la semana, a veces 2 veces a la semana y así, sí. Y bueno, ahora gracias a Dios está trabajando todos los días. Pero en ese tiempo aprendieron otro oficio y siguen. Bueno, quiere Dios que esto, ¿no?, sea el pie para salgan adelante. Un día fue a visitarme y estábamos conversando y cuando me dijo, tío, dice, yo ya ni sé lo que es el gusto de la carne, me dice. Oh, claro, comían todo de verdura y arroz y fideo, ¿no? Y no, oh, era una cosa que me tocó y bueno, vamos, hijo León. Y no, esas cosas. Después tengo así, ¿no?, amigos, conocidos que la están peleando. Pero crea Dios que esto se componga. Los argentinos, bien, ¿no?, en el tema futbolero, ¿no?, paremos un poco la pelota y nos pongamos a pensar. Y miren, ¿no?, lo que podríamos conversar también, ¿no?, compartir esto. Vienen las elecciones, ¿no?, y ojalá que maduremos un poco y lo hagamos conscientemente. No pensemos en el color o en el símbolo del partido. No, pensemos en la bandera argentina. Pensemos en Argentina. Pensemos en los argentinos. Y sepamos elegir. Busquemos hombres entendidos, competitivos en sus funciones, ¿no?, y hombres intachables, ¿no?, que realmente que lo que digan lo hagan, y que por una vez ya usemos la cabeza, ¿no?, y no dejemos de favoritismo,
sino que pensemos en el país. Yo lo siento como argentino, se lo digo como argentino y como cristiano. Así que, bien, no nos apartemos del tema. Estaba pensando, viendo en estos días, ¿no? Como en el programa anterior, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones así donde en las redes donde hay programas pero muy lindos, muy instructivos, muy cultural, y yo me engancho en eso. Uno, porque me gusta saber, ¿no? De paso, bueno, mira cómo va el mundo, ¿no? Y lo que les comentaba en el programa anterior, ¿no? Y yo sigo mirando, pero es muy lindo, muy lindo. Yo en el programa anterior no terminé de comentar, ¿no? De lo que había visto, de esta gente que tenían su postura y ahora como que me gustaba cuando decían que tenían, ¿no? Tenían una postura ahí firme, pero a medida que fueron pasando los años y cuando decían que ya es imposible sostener una teoría que no tiene lógica, ¿no? Y a mí me encantó eso. Miren, ¿no? Quiera Dios que lo haga coordinadamente, ¿no? Porque yo hablo de esto porque yo lo viví, yo se los conté en algunos momentos que yo también pasé por las manos de los médicos, ¿no? Y esto es lo que yo vengo a compartir, porque miren, yo no puedo quedarme callado. Yo converso así a los que conozco, a los que me conocen, a mis vecinos, amigos, a mi familia ni hablar. Porque miren, ¿no? Yo sé que esto es lo que yo voy a comentar, casi todos lo saben, ¿no? Que, por ejemplo, lo que está, digamos así, esta pregunta que está golpeando en mucho, ¿no? De que, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Y algunos dicen, tanto que hablan de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué deja que pase todo esto? El agua, cómo se lleva en las casas, cómo desaparecen familias, desaparecen chicos, secuestran chicos. Mira, ¿no? Si tuviéramos que mencionar todo, ¿no? Pero lo que más, y por ahí se ataca, por ejemplo, ¿no? a las iglesias cristianas, cuando dicen, no, ustedes hablan de Dios, de que Dios es amor, que esto y que lo otro, pero lo que está pasando, y hay otros que dicen, no, ustedes hablan de que Dios es amor, dicen, pero entonces, ¿por qué está el infierno? ¿Por qué Dios va a mandar al infierno si dice que Dios es amor? Miren, ¿no? Hay muchas, digamos así, preguntas, ¿no? que la gente se hace. Y yo eso es lo que vengo a compartirlo. Y como muchas veces he dicho, y aparte la Biblia lo confirma, la Biblia apoya a uno, ¿no? En la Biblia no, a nadie lo obliga. Dios no lo obliga a nadie. No, ¿cómo lo puedo decir? Porque, digamos, la lógica es también que si fuera un Dios de que nos manejara casi como un robot, también entonces no
¿para qué hablar de libre albedrío, no es cierto? Pero Dios no es así, no obliga a nadie. Así que, bien, estaba mirando esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que me pasó, ¿no? En cuanto a mí, digamos, ¿no? Cuando caí en la mano de los médicos, de lo que yo vi, y esto también me hace acordar, ¿no? Cuando mi hijo trabajaba, no sé si se los comenté, cuando mi hijo trabajaba, bueno, hasta ahora le quedó eso, ¿no? Más con el tema este de la pandemia y que los cuidados, todo esto. Y cuando yo lo visito por ahí, ¿no? Él tiene, por ejemplo, a él, a la esposa y a mi nieto lo tiene, ¿no? Ah, no, tocaste esto, anda, lávate la mano. Mira, ahí tenés jabón, ponete alcohol. Y está bien, sí, hay que cuidarse, ¿no? Pero hemos entrado ya a veces, ¿no?, en la exageración. No digo que no hay que, ¿no? Sí, hay que lavarse la mano, cuidarse, obvio. Y porque mi hijo aprendió todo esto en un trabajo donde le daban así como capacitación en cuanto a higiene, todo eso, y eso le quedó. Y yo dice que una vez yo en aquellos que han caído en un hospital o en una clínica deben saber esto, ¿no? Cuando el médico o la médica que hace el recorrido a la mañana, cuando llega, ¿no?, recorre todas las salas. Y una vez entró una doctora y se puso todo, no sé si se los comenté, ¿no? Se puso todo, parecía un astronauta, ¿no? Y yo lo miraba, ¿no? Y le digo, doctora, ¿le puedo preguntar algo? Le digo, sí, dice, sí puede. Y todo eso, le digo, no, dice esto, dice, es como una prevención, dice, que en la sala, dicen, cuando está ocupada por un enfermo, dice, tenemos que cuidarse del virus, de la bacteria. Bueno, me empezó a explicar. Y le digo, doctora, le digo, pero ¿cuál es el ser que tiene más virus y bacterias? Y me miró, ¿no? Es que como que le sorprendió. Y después, bueno, sí empezó a explicar, ¿no? Mira, está esto así, tanto. Le digo, mire, yo digo, con el escaso conocimiento, digo, con mi pobre conocimiento, digo, pero hay un ser que digo que está lleno de bacterias y virus. Mira, dice, ¿y cuál es para usted, me dice? Y le digo, doctora, para mí es el ser humano, le digo. Me miró. Le digo, ¿saben por qué le digo esto? Le digo, porque el cuerpo humano cuando muere no dura más de 24 horas, le digo. Enseguida se descompone. Y eso que antes de ponerle en el cajón, se lo baña, se lo cambia, se lo deja limpito el cuerpo y recién se lo pone, digo, en el cajón. Y le digo, pero y ya en 24 horas el cuerpo se llena de gusano. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, después y bueno, me explico un poco, porque es verdad, el cuerpo humano está lleno de bacterias y por eso el cuerpo, cuando nos estiramos allí, ¿no?,
no dura más de 24 horas, enseguida toma olor. Y a mí eso también se lo dije a mi hijo una vez, porque ya me tenía un poquito, ¿no? Y se lo dije y dice, papá, vos también, me dice. Y bueno, no le quise decir más nada yo por no dejarle mal delante de mi nieto. Bien, vamos a tratar de continuar, ¿no? de lo que compartí en el programa anterior. Estaba viendo, ¿no? Miren, sí, me está sorprendiendo de la cantidad de gente muy famosa, gente con muchos estudios, y están llegando al camino del Evangelio, se están declarando como cristianos, y me encanta, a mí me encanta, a mí me hace sentir bien, y a mí me gustaría que Argentina toda, ¿no?, fuera así. Y estaba viendo vieron que los que están en las redes deben saber esto, ¿no? Porque hay muchos programas donde se hacen debate. En los últimos tiempos yo he visto esto y se está haciendo, pero casi por todos los medios de difusión. Y a mí me gusta, porque de paso yo aprendo, y de las preguntas que hacen, ¿no? Mayormente me gustan esos programas donde están esta gente, por ejemplo, que enseñan en las universidades, y a eso me encanta. Y estaba mirando uno, ¿no? Le preguntaban, ¿no? Sí, bueno, como les comentaba, ¿no?, que algunos respondían que ya no se puede sostener la tesis o teoría que ellos decían que la evolución, todas esas cosas. Pero cuando les preguntaban y le decían, pero entonces, ¿existe Dios? ¿Hay un Dios? Y lo único que decían, dice, no digo que hay, dice, porque yo no he visto, dice. Pero dice, todo cómo está, dice, cómo todo está diseñado, porque hablaba, ¿no?, de la gravedad, todo eso. Dice, porque cuando dijo ley de gravedad, y eso es lindo, ¿no? Porque cuando dice ley de gravedad, bueno, todos sabemos, cuando hay una ley, hay un legislador. Pero, y cuando le decían, entonces dice, esto da lugar de que como hay un Dios, le decían los periodistas, ¿no?, los entrevistadores, y decían, dice, no afirmo, dice, porque viste que se mantienen en esa postura, ¿no?, de que Dios no existe y que esto, pero ya no tienen esa firmeza, digamos, ¿no?, esa contundencia para decir, bueno, no, Dios no existe, pero no, ahora cuando tratan de explicar y ellos mismos, digamos, lo que van exponiendo se le vuelve en contra. Por ejemplo, ¿no?, había uno que decía, le pregunta, doctor, ¿usted cree, dice, hay estudios científicos en cuanto a esto, dice, en cuanto al el alma del ser humano? Y quería negar, dicen, no, que esto, que así, que no, gambeteaba por todos lados. Y el periodista, bueno, hay esos periodistas que están bien preparados, ¿no? Tenían ahí el mataburro ahí en la mano. Y le decía, pero doctor, dice, si la misma ciencia médica, dice, han comprobado, dice, ellos mismos fueron testigos,
Y así dice, decir que el alma no existe o decir que Dios no existe. Y porque le preguntaron, ¿no?, de esos cuerpos que mueren y que después resucitan. Bueno, había un científico que decía que no, que él no creía que esto, pero una explicación muy vaga, no, porque después el periodista le dijo, pero le dice, cuando ese cuerpo murió, ustedes le declararon muerto, ustedes pusieron su firma de que ese cuerpo estaba muerto. Pero cuando volvió a resucitar ese cuerpo, él dijo que se desprendía del cuerpo y que desde arriba miraba cómo estaba el médico, el instrumentalista, cómo estaban todos, qué es lo que decían. Y no sabían qué responder. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y cuando al periodista le decían de todo dice lo que dice en los casos donde la ciencia médica los declaró muertos, dice, ustedes mismos pusieron la firma, gente que resucitó. Ven que no, ¿cómo les puedo decir? Ellos mismos se ponen entre la espada y la pared, ¿no? Y después cuando le preguntaban, doctor, dice, bueno, esto dice, hay una que dice, una pregunta extra. De todo lo que han resucitado, dice, hablan de que hicieron como un viaje relámpago y que al final dice, bueno, esa luz y toda esa paz y hablaba de ¿no?, de algo de la psique, ¿no?, decía. Pero después el periodista le volvió a decir, pero doctor, pero si ustedes mismos le han declarado muerto, y ahí quedaban, y como dicen, ¿no?, quedaban derrapando. A mí me encanta. ¿Saben por qué me encanta a mí? Porque todo esto, lo que está sucediendo hoy en día, todo está acá, en la Biblia. No, es muy lindo. No se puede ya negar y decir de que Dios no existe. Por ejemplo, me gustaba, ¿no? Hay algunos que hacen entrevistas en las calles. Bueno, algunos responde bien respetuoso. Bueno, después está, ¿no?, de los que es zarpado. Y cuando preguntaban esto, ¿no? Y hay algunos que, por ejemplo, preguntaba así en forma seria, decía, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando alrededor del mundo? ¿Por qué está muriendo mucha gente inocente? Dicen, y algunos decían, si hay Dios, ¿dónde está? ¿Por qué no interviene? Es linda la postura, ¿no? Es linda la pregunta, ¿no? Porque dice, si Él nos ha creado, si Él nos ha dado vida, ¿por qué deja que pase todo esto? Y es muy linda, ¿no? Muy lindo, y hay algunos que responden muy, muy, muy bien, porque todo está escrito. Es como yo muchas veces, y siempre lo voy a decir, está todo escrito. Si nos tomáramos un tiempito,
para leer, ¿no? Dejemos un rato el control y la compu y leamos la Biblia. Y van a ver de que cuando lo lean a la Biblia se van a dar cuenta de lo lindo que es. Yo a veces, ¿no? Mire, hasta ahora, si bien cuando trabajaba no tenía todo este tiempo, ¿no? Y ahora yo cuando veo lo que está pasando, ¿no? Y ¿cómo le puedo decir? Me viene más deseo de compartir, de decirle de que no todo está perdido. No es que Dios no existe, no es que Dios es malo. No, Dios existe. Dios quiere lo mejor hasta el día. Y esto va a ser hasta el último día. Dios va a buscar al ser humano. Si bien, miren, ¿no? Hay cantidad de preguntas. Cuando el día que nos tomemos el tiempo de leer la Biblia, de considerar todo esto, ¿no? De analizar, y vamos a ver de dónde venimos, eso vamos a entender. De dónde venimos y para qué estamos en el mundo. ¿Y saben qué? Se van a dar cuenta que la existencia nuestra en este mundo tiene un propósito. Tiene un propósito. Porque si no sería como se dice ese refrán, ¿no? Vivimos porque el aire es gratis. No, ese concepto se va y vamos a entender de que tenemos un propósito. Y la tercera es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo también estaba mirando de todos esos programas, ¿no? Que hablan de los paranormales, de la cantidad de gente que quieren saber su futuro, ¿no? Y que cuando vas a tirar la carta, se hacen leer la mano, ¿no? Y todo eso. Pero miren, no sé si yo hace unos días atrás fui a 11, también vi algo muy llamativo, ¿no? De las cosas que se hacen con la ayuda del otro ser, aquel que sí realmente busca hacer daño al ser humano. Desde el huerto del Edén viene buscando hacer daño al hombre. Y existe, se mueve, actúa él en el tiempo que estamos. Yo sé que muchos ¿no? han visto programas, o algunos tienen experiencia en cuanto a estos sucesos que pasan en la vida de alguna persona, ¿no? Estoy hablando de los paranormales. Sé que muchos, bueno, mayormente los que vivimos en el campo, pasamos mucho por esto. Y ahora en la ciudad está golpeando bastante de gente que se dedica al ocultismo y buscan tener poder a través de estos. Digamos, esta actividad se consigue a través de pactos. Se hacen pacto con la oscuridad, digámosle así, para ser suave, ¿no? Yo esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá me contó, porque ella tenía, la que vendría a ser mi abuela, trabajaba en esto. Así que mi mamá estaba bien empapada en esto. Y sabía bien mi mamá
Eh, ella fue la ayudante de mi abuela, así que mi mamá sabía todo esto. Y este movimiento también, en el tiempo que estamos, tienen mucha actividad, pero muchísima actividad está teniendo. Y yo esto es lo que vengo a compartir. Vieron que casi la mayoría de la gente que van a estos casos siempre buscan saber qué les espera en el futuro, qué le va a suceder en el futuro, ¿no? Y ahí a veces, ahí es donde uno comete ese error, y después empiezan los problemas en la casa, en los ruidos, que se mueve este, que se mueve el otro, y ahí es cuando uno le da lugar. Y miren, yo esto vengo para compartirle, a la vez advertirle cómo trabaja, ¿no? Esta gente, cómo, digamos, el movimiento que ellos tienen. Yo esto también lo aprendí de mi mamá, ¿no? Cuando... yo tengo amigos con los que hemos trabajado juntos, con los que convivíamos así, digamos, en el trabajo. Primero así, cuando estábamos, digamos, ¿no? Cuando éramos jóvenes, entonces, y cuando llegaban, les llegó un tiempo, y yo conozco a uno, conversé con él, así de la noche a la mañana, empezó a hacer curanderismo, y lo hacía, y él se especializaba en unión de parejas, todas esas cosas. Y una vez yo le conversé, le digo, pero ¿cómo empezaste todo esto? Y él ahí me contó que cuando le llega ese momento, cuando alguna persona le iba a pedir así que le prepare algún ungüento, ¿no? Le llevaban perfume, todas esas cositas, un pañuelo, ¿no? Para que él se dice, ¿no? Para que se lo cure. Él me contaba que mientras el cliente le hablaba, él sentía en el cuerpo, dice, pero lo sentía clarito, así bien, dice, algo viene a mi cuerpo, entra en mi cuerpo, dice, y ya, dice, yo hago, dice, como dice, ya con mucha práctica, porque el que vino, él me ayuda, dice. Y por eso es que yo hablo esto, vengo a compartir, porque tengo experiencia en esto. No es porque me han dicho, que dicen. Aparte tuve a mi mamá, que ella sí, después que conoció a Jesús, ahí ella dejó todo por completo. Pero ella sabía cómo se mueve esta gente. Y ella... Y como yo, digamos así, me gustaba estar con mi mamá, conversar con ella, y ahí me empezó a contar. Bien, creo que, ¿no?, más o menos ya estamos tomando una idea de por qué esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente, esta gente que por ahí, a veces lo dicen con bronca, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué deja pasar todo esto? La verdad duele, ¿no? Duele cuando uno ve, más cuando uno ve criaturas, ¿no? Sí, duele. Pero hay algo que me gustaría que también nos preguntáramos, ¿no? Como yo muchas veces dije en algunos programas, que todo país, toda nación
tienen su código, tienen sus preceptos, estatutos, mandamientos, leyes, ¿no? Digamos, no hablemos de Argentina. Argentina tiene, ¿no? Y que hay que cumplirla. Una para vivir bien, tranquilo, convivir con el resto de la gente bien, respetar a las autoridades, respetar las leyes en sus distintos ámbitos, ¿no? Para vivir bien, vivir tranquilo. Pero mire, sin ir más lejos para sacar ejemplo, ¿no? Hemos visto lo que pasó en este tiempo prácticamente, ¿no? En el tema de la cuarentena, el distanciamiento, todo eso, ¿no? De evitar la juntada. Y hemos visto que muchos han roto el protocolo, todo eso, ¿no? Y a veces uno dice, no, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? No saben el daño que te hacen. Yo escuché a algunos decir, no, a mí no me importa, total es mi problema, yo hago lo mío. No, está bien, pero pasa que contagia. Ese es el tema. Que si fuera algo que queda en uno solo y ahí yo me la banco y bueno, pero el tema es que contagia, contamina, se desparrama, se expande por todos lados, no mira el nivel social ni la posición económica, no mira el color de piel, no, nada, ataca todo por igual. Y ese es el tema. Por ejemplo, desde el huerto del Edén, ¿no? Dios le dijo al ser humano, a Adán, ¿no? Hagan esto, esto. Y este otro no lo hagan, porque si hacen eso, si ustedes no me obedecen, esto va a pasar. ¿O se dan cuenta que Dios le indicó todo? Se lo dejó todo bien clarito. Hagan esto, va a ir bien. Y si no quieren hacer eso, hacen este otro, les va a ir mal. Es así, es tan sencillito. Y después, bueno, mira, ¿no? Llegamos al monte Sinaí. Dios escribe, le manda los mandamientos, o la base, ¿no? Los 10 mandamientos para el ser humano. Pero no, nos burlamos. Y a veces cuando se le habla, dicen, oh, este es un santulón, que deja eso, este es un rezagado, que este se quedó en el tiempo. No, hemos avanzado, estamos en lo moderno, que esto, que así, que así. ¿No? Y cuando las papas queman, ahí estamos a los gritos, ¿no? No, que como dicen de que Dios así, Dios así. ¿Se dan cuenta de lo que somos los seres humanos? Miren, todo lo que está pasando, yo quiero indicarle algo que es muy lindo. A mí esto me encanta y yo quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Miren, hace 2 días creo, estaba mirando de un australiano de apellido Miller, creo que es él y la esposa, y él se hace decir que él es Jesucristo resucitado, y habla así que él viajó a través del tiempo y que la esposa de él es María Magdalena. Uno puede decir, no, está bien, cualquiera puede decir, bueno, yo soy Superman, ¿no? Pero el tema es que lo siguen, le creen. Ese es el tema.
Y estaba viendo, hasta ahora tiene como 20.000 seguidores. 20.000 seguidores tiene este australiano. Y se dice que él es Jesucristo resucitado. Estaba viendo a los periodistas, le preguntaban, bueno, si usted es Jesús, bueno, haga un milagro. ¿Pero para qué? Dice. De los tantos que hubo en el mundo, ¿para qué uno más? Y sabe bien, es inteligente. Y lo siguen. Ojo, que lo siguen, digamos, no es gente de la orilla, no, gente intelectuales, gente con mucho discernimiento, digamos así, ¿no? Pero, y lo siguen, y le creen, eso es lo más asombroso, y le creen. Miren, y ustedes me dicen, bueno, se levantan cada loco, no, está bien, pero miren, eso, eso está escrito. Y a mí esto es lo que me gusta, ¿no? Del tiempo en que se escribió la Biblia y lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, es muy llamativo, ¿no? Cómo los días están pasando muy rápido, y así se van los meses y se van los años. Miren, ya estamos en agosto. Y eso también está escrito en este libro que se llama la Biblia. Pero, yo quiero leerlo, miren, ¿no? Por ejemplo, lo voy a leer de Mateo 24, en el 21, ¿no? Porque realmente lo que está pasando en muchos países es una tribulación. Porque dice, miren, en 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y miren lo que dice en el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y mire después, les voy a seguir leyendo. Entonces, si alguno os dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué les parece? Mire el tiempo en que se escribió la Biblia y cómo se está cumpliendo. Ni hablar, por ejemplo, en las iglesias cristianas se levantó mucha gente que se hacen llamar apóstol, se hacen llamar profeta, pastores ni hablar, la cantidad de pastores. Pero bueno, está escrito, así que no hay nada que inventar. A mí lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo estos videos o estos programas así de gente de mucho estudio y que, digamos, como que se envuelven ellos mismos, quieren salir para un lado y se topan con un problema y vuelven que arrancar por otro lado y al final quedan como encerrados, pero no quieren admitir, ¿no?, de que hay algo superior, porque lo quieren ver. Porque bueno, ese es el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que ver para creer. En cambio, el cristiano es al revés. El cristiano tiene que creer para ver. Hablando de esto, cuando
les preguntaban a estos científicos, ¿no?, qué pensaban de los milagros, y muchos decían, no, miren, no, trataban de escapar diciendo, no, porque en la psiqui, que esto, que así, que eso, y trataban de explicar lo inexplicable, ¿no? Porque, por ejemplo, pero ellos decían, miren, tal persona, usted le dio, dice, le hizo hacer los análisis y todo, o usted, dice, le dio el resultado final, la discapacidad, ustedes firmaron. Y esta persona, dice, esta persona discapacitada, fue a tal persona que era cristiano y oraron por y sanaron. ¿Cómo explican eso? Y no podían explicar. Y por ahí cuando querían, como que querían despegarse así, el periodista le decía, pero ustedes mismos firmaron, ustedes le dieron la discapacidad. Y esta persona, este discapacitado, fue a una reunión se hizo orar por un cristiano y sanó. Y no podían explicar. No podían explicar. Y a mí me encanta. A mí esto, a mí me llena de alegría, porque Dios está vivo, Dios existe, porque yo soy testigo de eso. Con el tema del páncreas, cuando estuve 10 días en terapia intensiva. Por eso es que yo vengo a compartir. No es porque a mí me contaron y me emocionó, no, yo lo pasé por esto. En cuanto a ese movimiento, los ruidos que hacen, los paranormal, yo lo viví con mi familia. Yo lo viví en una iglesia, por eso vengo a compartirlo. Y por eso es que a veces les pido que lo analicen, paren la pelota y nos pongamos a pensar. Dios existe, Dios existe. Y a mí lo que me gusta, algunas veces se lo dije, ¿no?, de que yo no tengo estudio, eso sí, yo no tengo estudio, la primaria, y ahí, bueno, y no lo culpo a nadie, porque si hubiera estado en mí, yo hubiera seguido estudiando, incluso ahora tengo tiempo, pero me gusta más leer la Biblia, estar al tanto de todo esto. Pero ojo que tengo estudio, esto fue en el 80 y algo. Tengo el título de técnico en electricidad del automóvil, operador de PC y gastronómico, cocinero. Ojo, así, dentro de todo ahí me defiendo. Y lo que más me gusta de esto, ¿no?, yo veo a estos hombres que tienen tremenda sabiduría en esas neuronas, ¿no? Pero saben que yo me alegro, me pongo contento, me llena de alegría. Yo me considero, yo cuando estoy orando, yo siempre digo a Dios de que le agradezco de que Él me haya enseñado todo esto, que me haya escogido a mí para enseñarme todo esto. A alguien que ¿no? Porque mira, yo me considero esto, lo que Dios hizo conmigo, y que también Dios hizo con muchas personas de este nivel. Porque mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira, hablando criollamente, ¿no? Dios me eligió a mí, me enseñó esto, y yo me considero uno de esos, un cero a la izquierda. Y hablando criollamente, Dios eligió
cuando dice a lo más insensato, a lo más tonto. Dios escogió a lo más tonto para avergonzar a los grandes sabios. Y si uno mira bien, dice, no, qué privilegio, ¿no? Dios escoge a uno que es un cero a la izquierda para enseñarle todo esto. Así que, miren, es tremendo. Y miren lo que dice en el 27. Sino que lo necio, porque para completarlo mejor, dice en el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y mire cómo remata, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Miren, yo me siento privilegiado que Dios me haya escogido para compartir esto. ¿Ven que la vida es bella? La vida es bella. Y sigan enganchados en Radio Capital. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Que mi Dios lo bendiga.